En las remotas montañas de Virginia Occidental se encuentra un cementerio que guarda una historia oscura y perturbadora, donde las lápidas cuentan una historia que desafía el orden natural de la vida y la muerte. A primera vista, las fechas en las piedras pueden parecer una simple anomalía, décadas demasiado tempranas o imposible de alcanzar, pero si miras más de cerca, los nombres grabados en el granito envejecido comienzan a repetirse en extraños y escalofriantes patrones, como una familia atrapada en un ciclo interminable. Y si te atreves a trazar las complejas líneas familiares, cuidadosamente talladas en la piedra, descubrirás un secreto escalofriante, uno tan retorcido que podría congelar la sangre en tus venas. Esta no es una simple historia de consanguinidad o aislamiento. Es la historia de una mujer, Betty, que se encontró embarazada de su propio nieto, y la línea sanguínea aterradora que dio lugar a una de las familias más perturbadoras y secretas de América. Pero antes de adentrarnos más en este espantoso relato, asegúrate de dar like y suscribirte, y no olvides dejar un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y a qué hora estás viendo esto. Hacerlo asegura que YouTube continúe trayéndote estas oscuras y desconcertantes historias. Ahora, la historia que estoy a punto de compartir contigo ha estado enterrada durante más de un siglo. Los registros fueron escondidos, los testigos silenciados, y la verdad se mantuvo encerrada en los sótanos de los tribunales y en las Biblias familiares que nadie se atrevió a abrir. Pero yo excavé en el pasado, reuní relatos largamente olvidados y desenterré algo que tal vez sería mejor dejar sin tocar. Una vez que escuches este relato, entenderás por qué algunos secretos debieron quedarse en la oscuridad. Betty, una mujer nacida en esta maldita línea sanguínea, pasó su vida en una hondonada tan aislada que la luz del sol apenas tocaba el suelo. Generaciones de familias vivieron allí, unidas por lazos sanguíneos tan cercanos que parecían fundirse en una historia trágica y continua. La gente de esta comunidad había estado casándose con sus primos durante tanto tiempo que los niños nacidos de estas uniones comenzaron a mostrar signos de deformidades genéticas grotescas. Sus rostros se veían anormalmente antiguos, como si el tiempo hubiera avanzado rápidamente sobre ellos. Sus ojos brillaban con un extraño y desconcertante conocimiento, un conocimiento que ningún niño debería poseer, y sus manos, antes ágiles e inocentes, ahora temblaban con el peso de siglos de sufrimiento y daño heredados. Este lugar, una vez olvidado, guarda una historia que no solo desafía la propia naturaleza, sino también la misma idea de lo que significa ser humano. Pero la historia de Betty es mucho más profunda y oscura de lo que podrías imaginar. Es un relato que va mucho más allá de los límites de una simple y trágica historia familiar. El año era 1887, y Cane Creek Hollow en Virginia Occidental existía en un tiempo y un espacio que parecía completamente desconectado del mundo exterior. La hondonada, ubicada en lo profundo del corazón de las montañas agrestes, era tan remota que parecía existir en su propio universo autocontenido. Las montañas que rodeaban la hondonada eran tan empinadas y traicioneras que servían como una barrera natural contra el mundo exterior. No había carreteras que entraran ni salieran, ni senderos que guiaban a nadie desde afuera. Las familias que vivían allí habían estado aisladas de la civilización durante casi un siglo, separadas por la geografía y por elección propia. Era un lugar congelado en el tiempo, intacto por el progreso y la modernidad. Ningún extraño se aventuraba en esta tierra olvidada, y las familias que vivían allí no tenían razón para irse. Su forma de vida, tan extraña y anticuada como era, permaneció ininterrumpida, sin tocarse por las olas del tiempo. El aislamiento creó un mundo insular, uno donde las costumbres, tradiciones y, quizás lo más perturbador, las líneas de sangre, se torcieron en algo grotesco. Las familias que vivían en Cane Creek Hollow se habían entrelazado tanto que mapear sus árboles genealógicos se convirtió en una tarea casi imposible. Rastrear sus relaciones era como intentar armar un rompecabezas en el que cada pieza tenía la forma equivocada y no había una imagen para guiar el camino. Los matrimonios entre primos, tías y tíos eran la norma, nada inusual en un lugar tan aislado.
Con el tiempo, estas relaciones, ya extrañas para los forasteros, se desdibujaron en un solo y eterno árbol genealógico, uno que ya no parecía capaz de separarse. Lo que parecía una familia, tal vez incluso una comunidad, no era más que generaciones de líneas de sangre profundamente entrelazadas, que ya no parecían capaces de separarse unas de otras. Y Betty nació en esta pesadilla, una pesadilla de la que no podía escapar. El mundo en el que entró ya estaba profundamente contaminado por las decisiones tomadas por aquellos que vinieron antes que ella. Sus padres eran primos hermanos. Fue un simple peldaño en una larga línea de matrimonios igualmente torcidos. Sus abuelos eran hermanos. ¿Y sus bisabuelos? Bueno, ahí es donde las cosas comienzan a volverse turbias. Los registros históricos se vuelven borrosos, como si la oscuridad que rodeaba a esta familia fuera demasiado para que incluso la tinta lo soportara. Había cosas escritas en la Biblia familiar, claro, pero muchas verdades estaban ocultas, encerradas, deliberadamente omitidas. La verdad sobre el linaje de Betty era demasiado oscura, demasiado perturbadora para ser capturada en blanco y negro. Cuando Betty tomó su primer aliento en el mundo, ya estaba cargando con la carga genética de 5 generaciones de endogamia. El daño ya estaba hecho antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera entender el peso de lo que se le había transmitido. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente, incluidos los historiadores, nunca te cuentan. Betty no era solo el producto desafortunado de este retorcido árbol genealógico. No era solo una víctima, atrapada en el enredo de líneas de sangre que estaban más allá de su control. No, Betty se convirtió en algo más que eso. Se convirtió en la arquitecta de los horrores que seguirían. A medida que crecía de niña a mujer, algo dentro de ella comenzó a fracturarse, lenta e inevitablemente. Hubo un cambio sutil que nadie pudo explicar. No fue simplemente una transformación física, ni se podría culpar a los defectos genéticos heredados que corrían por sus venas. Era algo mucho más complejo, algo mucho más oscuro. A medida que Betty maduraba, parecía cambiar, y no de una manera que pudiera atribuirse solo a la influencia de la historia de su familia. Algo dentro de ella, alguna fuerza, algún impulso profundo e inexplicable, se rompió. Era como si la misma esencia de quien era, su humanidad, comenzara a erosionarse, y en su lugar, algo más monstruoso comenzara a crecer. Esto no fue un simple accidente genético, ni la consecuencia inevitable de generaciones de aislamiento. Esto fue la manifestación de algo profundamente torcido en la psique de Betty, una oscuridad que no podía explicarse fácilmente por las circunstancias de su nacimiento. Fue una ruptura, una grieta en su propio ser, algo que desafía cualquier explicación razonable. No fue solo el resultado de una comunidad atrapada en el pasado o de los interminables ciclos de endogamia que crearon las deformidades y las consecuencias mentales vistas en los niños de Cane Creek Hollow. No, esto fue algo mucho más profundo, algo que tal vez ni siquiera puede ser comprendido por la mente humana. La transformación de Betty no fue solo el resultado de un daño genético o una crianza aislada. Fue algo que la moldeó en la figura oscura que continuaría perpetuando el legado retorcido de su familia. Betty no era solo una víctima de la hondonada, ella era su dueña, y a medida que envejecía, esa oscuridad dentro de ella comenzó a moldearla en alguien que nadie podría predecir. A medida que se alzaba de las cenizas de generaciones de sufrimiento, tomó decisiones que sellarían su destino, y el destino de su familia para siempre. Esta no fue simplemente una historia de deterioro genético, fue un relato de la destrucción del alma, de la caída de una familia en la locura, donde las cadenas de sangre e historia se entrelazaron de las maneras más grotescas. Y todo comenzó con Betty, una mujer que, al final, fue tanto víctima de su pasado como arquitecta de su horror. Era como si las mismas montañas que rodeaban Cane Creek Hollow hubieran envenenado el alma de Betty, transformándola en algo que existía fuera del ámbito de la decencia humana. El aislamiento de la hondonada, la línea inquebrantable de sangre, retorcida, parecía filtrarse en su ser, distorsionándola de formas que nadie podría haber anticipado. Los primeros signos de esta transformación surgieron cuando Betty tenía solo 14 años. Los demás niños de la hondonada
comenzaron a susurrar entre ellos, compartiendo historias en voz baja sobre cómo los ojos de Betty seguían a sus familiares varones de una manera que les ponía la piel de gallina. Su mirada era inquietante, incluso depredadora, como una criatura que podía sentir a su presa pero que aún no estaba lista para atacar. Sus acciones, al principio sutiles, se volvieron cada vez más inquietantes, como se quedaba demasiado cerca, tocaba demasiado tiempo y sonreía de formas que prometían cosas que nadie debería prometer a un pariente de sangre. Las mujeres, mayores de la hondonada, aquellas que ya habían visto lo suficiente de la oscuridad del mundo para reconocer los primeros signos de algo mucho más siniestro, sabían exactamente lo que estaban presenciando. Se intercambiaban miradas sabias y murmuraban en voz baja entre ellas, cuidando de no decir demasiado, pues sabían que hablar de estas cosas en voz alta solo invitaría más oscuridad a sus ya malditas vidas. Entendían que el silencio era su única protección, que reconocer la retorcida realidad que se estaba arraigando en el corazón de Betty era invitar a las mismas fuerzas que más temían. Sin embargo, en el fondo de sus estómagos, también sabían que algo más allá de la comprensión humana se estaba desplegando ante sus ojos. Cuando Betty cumplió 16 años, su retorcido camino dio su primer giro horrible. Ya había dado a luz a su primer hijo. El padre, su propio tío. Para las familias de la hondonada, esto no fue un evento que causara alarma. Fue una parte perturbadora pero aceptada de su forma de vida. Generaciones de líneas de sangre aisladas e entrelazadas habían hecho que tales uniones fueran una norma grotesca. Pero lo que siguió al primer embarazo de Betty, y el nacimiento de su hijo Samuel, fue mucho más de lo que cualquiera habría esperado. Incluso según los retorcidos estándares de la hondonada, lo que sucedió después fue tan incomprensible que desafiaría a los investigadores más endurecidos. Samuel, el niño nacido de esta unión indecible, llegó al mundo con las inconfundibles marcas de una grave endogamia. Sus rasgos eran inquietantes, sus ojos demasiado cerca el uno del otro, su cráneo deformado de maneras que sugerían un daño profundo e irreversible, y sus dedos, unidos por membranas como los miembros de una criatura de una era olvidada, lo hacían parecer como si hubiera sido tocado por alguna maldición antigua. Sin embargo, cuando Betty miró a su hijo, no vio a un niño maldito por el peso de la deformidad genética. No vio a un bebé indefenso nacido en un mundo de sufrimiento y tragedia. No, vio algo completamente diferente. Vio una oportunidad. La perspectiva retorcida de Betty, deformada por años de vivir en un entorno que valoraba la supervivencia por encima de la decencia, vio en Samuel un medio para un fin. A los ojos de esta mujer rota, Samuel no era solo un hijo, era una herramienta, un instrumento a través del cual ella podía consolidar su lugar en el oscuro legado de la hondonada. El niño, con todas sus deformidades y defectos genéticos, representaba la culminación de las retorcidas líneas de sangre de la hondonada, y Betty, en su lógica distorsionada, lo veía como su llave al poder, al control, y quizás incluso a la redención ante sus propios ojos. Pero no solo fue la naturaleza retorcida de esta relación lo que sorprendió a quienes la rodeaban, fue la frialdad con la que Betty miraba a su propia carne y sangre. No había instinto maternal, ni amor, solo una mentalidad fría y calculada, como si viera en él la pieza perfecta en un juego que solo ella podría entender. Con el paso del tiempo, la tragedia de las acciones de Betty se desarrollaría de maneras aún más perturbadoras de lo que cualquiera podría haber predicho. Las reglas retorcidas de la hondonada, su lógica distorsionada, la moldearon en algo mucho más peligroso de lo que cualquiera podría haber imaginado, y el ciclo de 1900 horror que ella iniciaría en su propia familia, se convertiría en una pesadilla que resonaría a través de las generaciones. El horror no estaba solo en la línea de sangre que ella llevaba, estaba en la manera en que la retorció y manipuló, utilizando a sus hijos como nada más que peldaños en un macabro juego de supervivencia que no conocía límites morales. Y con el paso de los años, la historia de Betty se convertiría en el capítulo más oscuro de una larga línea de horrores, una historia tan profundamente entrelazada en el tejido de Cane Creek Hollow que sería imposible desenredarla.
Ella veía en él la continuación de una línea de sangre, no cualquier linaje, sino uno que se había vuelto tan concentrado, tan puro en su corrupción, que había trascendido los límites de lo que se consideraba comportamiento humano normal. Para Betty, Samuel no era solo su hijo, era un símbolo de un legado familiar retorcido, uno que había resistido el aislamiento, la privación y los horrores no hablados durante generaciones. A sus ojos, la misma esencia de su línea de sangre había estado tan estrechamente unida por años de endogamia, que había superado las leyes naturales que gobiernan a los seres humanos. Se había convertido en algo completamente diferente, algo más allá del ámbito de la decencia o la moralidad. Y así, a medida que Samuel crecía de infante a niño, de niño a joven, Betty comenzó a prepararlo para un rol para el que ningún niño debería ser preparado, un futuro que era tan horrible como inevitable. El aislamiento de Caney Creek Hollow jugó a favor de Betty. No había escuelas, ni iglesias, ni autoridades externas que pudieran intervenir o cuestionar lo que ocurría detrás de las podridas paredes de su cabaña. El mundo más allá de los límites de la hondonada no existía en la mente de Betty. Era un reino de debilidad y confusión que no tenía lugar en su existencia cuidadosamente controlada. Las reglas de la sociedad no se aplicaban aquí. En este rincón olvidado del mundo, Betty se convirtió en el universo entero de Samuel. Ella era tanto su madre como su maestra, inculcándole lecciones retorcidas que alterarían para siempre el curso de su vida. Le enseñó que el amor entre los miembros de la familia no conocía límites, que los lazos de sangre eran más profundos que cualquier cosa que el mundo exterior pudiera entender. Para Betty, las relaciones en otras familias eran débiles y diluidas, su amor diluido por influencias externas. En cambio, lo que sucedía entre ellos, entre las generaciones, era puro, una devoción que nunca podría ser mancillada. Para ella, esto era la forma máxima de amor, un vínculo irrompible que desafiaba a la propia naturaleza. Cuando Samuel tenía 12 años, las otras familias de la hondonada comenzaron a notar los perturbadores cambios en el comportamiento de Betty. Lo que antes era una dinámica extraña e inquietante entre madre e hijo, se había convertido en algo mucho más oscuro, algo que hacía que incluso los montañeses más endurecidos se sintieran incómodos. Betty se había vuelto posesiva con Samuel, de una manera que solo podría describirse como obsesiva. No lo dejaba interactuar con los otros niños, negándose a dejarlo jugar y socializar con ellos. No lo dejaba trabajar en los campos con los otros hombres, lo cual era habitual para un niño de su edad. En su lugar, lo mantenía cerca, atado a ella de una manera que era tanto antinatural como inquietante. Le susurraba cosas, secretos, verdades, distorsionadas que parecían deformar su joven mente. Los otros niños veían a Samuel y notaban algo en sus ojos, algo que cambiaba lentamente. Su mirada, antes brillante e inocente, comenzaba a adquirir un resplandor depredador, uno que reflejaba la misma oscuridad que Betty llevaba consigo. A medida que pasaban los años, Samuel dejó de mirar a otras personas por completo. Se había absorbido en la retorcida visión del mundo de su madre, y nadie más parecía importarle. Betty se había convertido en la única persona en su mundo, la única que tenía algún significado. Este aislamiento, este completo y absoluto desapego de la sociedad, lo había moldeado en algo más allá de la comprensión de la gente en la hondonada. Ellos escuchaban extraños ruidos provenientes de la cabaña de Betty a altas horas de la noche, sonidos que no eran precisamente llanto, ni precisamente canto, sino algo entre ambos. Era un ruido inquietante y disonante, que ponía los pelos de punta, como si el mismo aire estuviera corrompido por lo que ocurría dentro. Los más viejos de la hondonada hablaban en voz baja sobre estos ruidos, transmitidos de generación en generación, y sacudían la cabeza con temor silencioso, sabiendo que nunca nada bueno provenía de los oscuros secretos de esa cabaña. La transformación de Samuel en algo irreconocible se hacía cada vez más evidente con cada día que pasaba. Sus ojos, antes inocentes, ahora brillaban con esa misma hambre depredadora que su madre había llevado durante tantos años. Ya no miraba a los demás como lo haría un niño. Ya no había más juego, ni curiosidad por el mundo fuera del alcance de su madre. En cambio,
Miraba a las personas a su alrededor con una indiferencia fría y distante. Era como si Betty hubiera llegado a ser lo único que importaba para él, la única persona en el mundo que valía la pena reconocer. Y así, la oscuridad continuó creciendo, pudriéndose y consumiendo todo lo que tocaba. Lo que ocurrió cuando Samuel cumplió 15 años está documentado en un diario que fue descubierto años después, en 1962, oculto dentro de las paredes de la vieja cabaña durante su demolición. El diario, escrito a mano con una caligrafía que era tanto temblorosa como deliberada, contenía entradas que revelarían la magnitud de la retorcida influencia de Betty sobre Samuel, y el horrible destino que le aguardaba cuando cruzara el umbral de la adultez. Lo que contenían esas páginas, los escalofriantes detalles del destino de Samuel, convertirían el horror de Cane Creek Hollow de una leyenda susurrada en una pesadilla innegable que había permanecido oculta durante décadas. El diario resultaría ser la última clave para entender las profundidades del retorcido vínculo entre Betty y Samuel, y el oscuro legado que se había llevado a cabo en las sombras de la hondonada durante generaciones. Las entradas en el diario, escritas con la propia mano de Betty, ofrecen una espeluznante visión de las profundidades de su locura, revelando una mente tan perdida que creía estar participando en algún ritual sagrado, casi divino. Para ella, lo que estaba haciendo no era una aberración, era su deber sagrado, una responsabilidad de preservar la pureza de su línea de sangre. Hablaba de ceremonias realizadas bajo el extraño resplandor de la luna llena, donde recitaba los nombres de sus antepasados, como si invocara algún poder olvidado. El diario contenía largos pasajes en los que Betty describía la corrupción del mundo exterior, un mundo que ella creía había sido contaminado por la mezcla de linajes, por el simple acto de juntar familias de diferentes orígenes. Para ella, la pureza de su propia línea de sangre era sagrada, y solo las familias como la suya, esas aisladas e intactas, entendían el verdadero poder que surgía de mantener la sangre concentrada y no diluida. El mundo exterior era débil, frágil y contaminado. En su mente ellos eran el último bastión de algo puro, algo que trascendía el mundo natural. Pero quizás la parte más perturbadora del diario fue cómo Betty escribía sobre Samuel, no como un hijo, sino como su destino. Hablaba de él como si no fuera simplemente el producto del vínculo entre madre e hijo, sino como el cumplimiento de un propósito mayor, casi cósmico. Para Betty, Samuel era la culminación de todo lo que su línea de sangre había trabajado para lograr, la última pieza de un rompecabezas que había sido siglos en la construcción. No había amor ni ternura en sus palabras. Solo había una fría e inquebrantable sensación de inevitabilidad. Él no era un niño al que amar o cuidar. Era un instrumento, un medio para un fin, una representación viva de todo lo que ella creía que estaba destinada a cumplir. El retorcido sentido de devoción de Betty a su línea de sangre había eclipsado hace mucho cualquier rastro restante de afecto maternal, y lo que quedaba era una obsesión enfocada en perpetuar esta maldición. Con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a notar los cambios en Samuel. Ya no era el niño inocente que solían ver corriendo por la hondonada. Su voz se había profundizado y sus hombros se habían ensanchado, pero era su comportamiento lo que realmente los alarmaba. La mente de Samuel parecía estar retrocediendo, como si cuanto más maduraba su cuerpo, más su estado mental se despegaba de la realidad. Hablaba en fragmentos, oraciones incompletas que sonaban menos a conversaciones y más a oraciones o encantamientos. El lenguaje era desconocido, incluso extranjero, pero la forma en que lo hablaba sugería algún tipo de reverencia ritual. Caminaba por los límites de su propiedad al amanecer y al atardecer, sus movimientos deliberados y lentos, siguiendo patrones que no parecían tener ningún propósito práctico. No era ejercicio, era algo más profundo, más metódico, como si estuviera realizando algún ritual que le habían inculcado desde joven. Y todo el tiempo, Betty lo observaba. Siempre lo observaba, con ojos que ardían con una especie de hambre que iba más allá del afecto maternal. No había calidez en su mirada, solo un deseo implacable, una necesidad que no podía ser saciada. Ella lo observaba como si fuera un sujeto de estudio, un recipiente a través del cual sus creencias retorcidas pudieran ser cumplidas.
Era como si ella se hubiera consumido con la idea de que Samuel era su creación, su propósito, y que solo ella podría guiarlo hacia el destino que tan cuidadosamente había preparado para él. El día inevitable llegó en una fría noche de invierno en 1904. Samuel tenía 17 años y Betty tenía 33. La entrada del diario de esa noche está escrita con una mano temblorosa, pero las palabras son claras e inconfundibles en su significado. Betty escribió sobre completar el círculo, sobre alcanzar la perfección que ella creía que Dios había destinado para su línea de sangre. No había arrepentimientos, ni remordimientos en su escritura, solo un sentido de satisfacción, como si hubiera alcanzado el último paso en un viaje que había comenzado mucho antes de que Samuel naciera. Escribió sobre cómo Samuel había venido a ella, no como un hijo, sino como el cumplimiento del retorcido legado de su familia, la encarnación de todo lo que su línea de sangre había estado construyendo durante generaciones. Para Betty no era un pecado, era un acto divino, una unión sagrada, y ella creía que el resultado sería nada menos que perfecto. Y luego, 9 meses después, Betty dio a luz a una hija. Pero esta niña no era cualquier hija. Ella era el producto de una línea de sangre, tan enredada y corrompida que era tanto hija de Samuel como su hermana, una abominación de los retorcidos lazos familiares de generaciones. Las implicaciones de esto iban mucho más allá del simple shock del incesto. Esta niña era el resultado de una unión impía, una grotesca convergencia de familia y sangre, un símbolo de todo lo que había ido mal en la hondonada y más allá. Betty, sin embargo, vio el nacimiento como un triunfo, la validación final de su creencia de que la pureza de su línea de sangre permanecería intacta, sin importar el costo. Esta niña, esta hija, llevaría la maldición de su línea de sangre, nacida de una madre que había retorcido la esencia misma de la familia en algo monstruoso. Betty creía que había alcanzado el pináculo de lo que debía ser, la perfección de su linaje, pero la verdad de lo que había sucedido estaba muy lejos de cualquier cumplimiento divino. Fue un descenso hacia la locura y la depravación, un legado de horror que dejaría una marca indeleble en todos los que vinieran después de ella. El ciclo de corrupción, una vez puesto en marcha, nunca podría deshacerse, y lo que Betty había dado a luz esa noche perseguiría a la hondonada durante generaciones. La nieta de Tai y su propia hija. El árbol genealógico no solo se había torcido, se había atado en un nudo tan apretado, tan asfixiante, que desafiaba todas las leyes conocidas de la naturaleza y la decencia. No era solo el producto de una generación de horrores, era la culminación de un siglo de uniones retorcidas e incestuosas que habían llegado a un punto de no retorno. Y la niña nacida de esta unión impía fue llamada Sara. Desde el momento en que dio su primer aliento, era dolorosamente evidente que algo irreparablemente roto había ocurrido en el mismo código genético que la creó. El nacimiento de Sara no solo fue una señal de una profunda disfunción familiar, fue un testimonio grotesco de la magnitud misma de la corrupción que se había filtrado en cada fibra de esta línea de sangre. Las características de su rostro estaban tan distorsionadas que incluso la partera endurecida que ayudó a traerla al mundo, una mujer que había sido testigo de más de su justa parte de partos rurales, se persignó al ver a la bebé. La partera susurró oraciones frenéticas esperando el perdón divino, porque sabía que la niña en sus brazos era un reflejo de algo mucho más oscuro que una simple deformidad. El cráneo de Sara estaba deformado, demasiado grande, demasiado deformado para una niña nacida bajo incluso las circunstancias más trágicas. Sus extremidades estaban torcidas de maneras que no se podían explicar, sus brazos y piernas contorsionados, como si el mismo acto de crearla hubiera roto la simetría natural de una forma humana. Pero fueron sus ojos los que quizás eran lo más inquietante. La mirada vacía y sin alma en ellos sugería que lo que se suponía debía residir dentro había sido dañado más allá de reparación. No había vida allí, ni chispa de un alma que pudiera salvarse. Era como si su propio ser hubiera sido construido con partes que no pertenecían, piezas desajustadas de generaciones de trauma. Pero Betty, en su implacable locura, no vio a una niña rota, vio un triunfo. En su retorcida y delirante mente, Sara era el pináculo del logro. Ella era la prueba de que Betty
Había tenido éxito en su misión, preservar la pureza de su línea de sangre, sin importar el costo. Para Betty, Sarah no era una víctima de la genética grotesca, era el logro definitivo, el único producto de generaciones de sangre concentrada y no diluida. Sarah era lo que Betty siempre había creído, que su línea de sangre podría llegar a ser la epítome de la pureza y la perfección. En un mundo donde todo lo demás había sido contaminado por la mezcla de linajes, Sarah era algo único de su propia creación, un ser cuya existencia misma no podría ser replicada en ningún otro lugar de la tierra. A los ojos de Betty, Sarah era la encarnación de todo por lo que había luchado, un ser vivo y respirante del oscuro legado de su familia. El diario de Betty se desbordaba de entradas eufóricas, escritas con su mano frenética y temblorosa. Detallaba cómo Sarah era la clave, la última pieza que desbloquearía el misterio que había atormentado a su familia durante generaciones. Sarah, creía Betty, no era simplemente una niña nacida de una unión monstruosa, era el recipiente perfecto, la culminación de cada rasgo retorcido y gen roto que había sido transmitido a través de generaciones. Sarah era el último paso en un ritual, una serie impía de eventos que Betty creía traería a su línea de sangre a su forma final, más gloriosa. En su mente delirante, Sarah era la respuesta a todo. Había logrado lo imposible, una existencia tan concentrada y pura que nunca podría ser replicada ni entendida por nadie, fuera de las malditas paredes de Cane Creek Hollow. Pero la tragedia del nacimiento de Sarah estaba lejos de terminar. No era solo las deformidades que llevaba en su cuerpo, era el peso del retorcido legado que había heredado, una carga que la moldearía en algo mucho más horroroso de lo que su madre podría haber comprendido. Betty había creado un recipiente, sí, pero uno que nunca podría llenarse, uno que nunca podría escapar del oscuro, sofocante mundo que ella le había impuesto. Sarah, como las generaciones anteriores a ella, estaba condenada a una vida atada por las cadenas de la sangre, atada por el cruel e implacable agarre de una familia que nunca podría liberarse. Si aún estás viendo esto, ya eres más valiente que la mayoría. Te has adentrado en una historia que pocos pueden soportar siquiera vislumbrar. Un relato de horror tan profundo que puede ser difícil de creer. Pero esta es la realidad de lo que algunas familias, algunas líneas de sangre, pueden llegar a ser cuando se sumergen en la locura, cuando rompen las mismas leyes que nos mantienen unidos como seres humanos. Lo que sucedió en Cane Creek Hollow no se quedó allí. Se extiende a través del tejido de la historia, un legado oscuro y horrible que nunca podrá ser verdaderamente olvidado. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho si esta fuera tu línea de sangre. ¿Habrías intentado escapar o te habrías quedado atrapado en esa oscuridad? Las otras familias en la hondonada comenzaron a notar la creciente distancia entre ellas y Betty. Empezaron a evitar su cabaña por completo, tomando rutas más largas y sinuosas para evitar su propiedad. Prohibieron a sus hijos jugar cerca del arroyo que corría detrás de su tierra, como si el agua misma se hubiera envenenado por la presencia de la familia. Comenzaron a circular susurros sobre Sarah. Las pocas personas que la habían visto hablaron en voz baja, describiendo a una niña que parecía de otro mundo, antinatural, casi como algo que no pertenecía entre los humanos. Sus llantos, decían, sonaban más como los gritos de algún animal herido que los suaves sollozos de un bebé. Una niña que no encajaba en el molde de la humanidad. Aquellos que hablaban de ella bajaban la voz, temerosos de que incluso mencionar su nombre acercara la maldición de la hondonada. En cuanto a Samuel, se había convertido en algo apenas reconocible como el niño que una vez fue. El trauma de lo que su madre le había sometido, combinado con el daño genético profundo que corría por sus venas, lo había dejado en un estado de regresión mental permanente. Se sentaba durante horas en el porche delantero de la cabaña, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, mirando al vacío más allá de él. Sus ojos, antes brillantes, ahora parecían vacíos, como si la chispa de vida que alguna vez tuvo hubiera sido extinguida por el peso de su existencia. De vez en cuando murmuraba palabras, oraciones fragmentadas que podrían haber sido nombres o simplemente el sinsentido de una mente rota. El hombre que era, el niño que alguna vez fue, ya no existía.
Había sido vaciado, consumido por la misma locura que lo había traído al mundo. Pero a pesar del horror que ya se había desvelado, Betty aún no había terminado. A medida que Sara crecía de bebé a niña pequeña, Betty comenzó a hablar abiertamente de sus planes para el futuro de la niña. Para Betty, Sara no era solo una hija, era la clave para un propósito mayor, el siguiente paso en su retorcida visión de una línea de sangre perfecta. Hablaba de cómo, cuando Sara creciera, daría a luz a hijos que serían aún más perfectos, más puros, más concentrados en su línea de sangre que nunca antes. La obsesión de Betty había alcanzado un punto febril, y ahora veía a Sara como el vehículo definitivo para continuar con el legado corrupto de la familia. Pero cuando la gente le preguntaba quién sería el padre, Betty les ofrecía una sonrisa que les resultaba demasiado familiar. Una sonrisa que llevaba ese mismo resplandor depredador que había usado cuando comenzó esta pesadilla con Samuel. La sonrisa era una promesa silenciosa de los horrores que se avecinaban, un resplandor que sugería que lo peor aún estaba por venir. Cuando Sara cumplió 5 años, el verdadero horror de la visión de Betty comenzó a revelarse, y era más aterrador de lo que cualquiera podría haber anticipado. Para entonces el desarrollo de Sara estaba muy por detrás del de un niño normal. Apenas podía caminar, sus pequeñas piernas temblaban bajo su peso. Su habla, si es que se le podía llamar así, era incomprensible, un cúmulo de palabras que no tenían sentido, como si su mente estuviera demasiado dañada para formar pensamientos adecuados. Su comportamiento era errático, en el mejor de los casos. Alternaba entre largos periodos de catatonía completa, donde miraba fijamente al vacío, sin parpadear ni responder, y estallidos violentos que parecían surgir de la nada. En estos, accesos de rabia, atacaba sin control, obligando tanto a Betty como a Samuel a restringirla físicamente. La niña era tan impredecible como peligrosa, y el costo que esto tuvo para su familia fue inmenso. Pero para Betty, el comportamiento de Sara no era un signo de fracaso. En su mente delirante, era prueba de la pureza y el poder que Sara llevaba, prueba de que ella era el recipiente de algo mucho más grande de lo que cualquiera fuera de la hondonada podría entender. Para el resto del mundo, Sara era una niña, rota, torcida. Pero para Betty, Sara era el siguiente paso en el plan. Un plan que continuaría sin importar el costo que esto tuviera en la niña, o en cualquiera que se viera atrapado en la telaraña de esta familia retorcida y monstruosa. Pero en la mente cada vez más fragmentada de Betty, estos signos, estos evidentes e inconfundibles signos de catástrofe genética, no eran fracasos. No, eran prueba de que Sara había trascendido las limitaciones de la existencia humana, normal. Para Betty, las deformidades, la regresión mental, el comportamiento errático, no eran tragedias, eran presagios divinos, señales de que Sara ya no era solo una niña, sino algo más, algo extraordinario. Las entradas en el diario de este periodo descienden más profundamente hacia la pura locura. La escritura se vuelve más errática, más desesperada. Betty hablaba de recibir visiones de sus antepasados, quienes se le aparecían en sueños, sus rostros retorcidos y cambiantes en las sombras de su mente. Le decían que Sara era el recipiente elegido, la que daría a luz a un nuevo tipo de ser humano, un ser que era tanto antiguo como nuevo, trascendiendo las debilidades de las personas comunes. Betty describía en su diario los elaborados rituales que realizaba sobre Sara, convencida de que estos actos de devoción elevarían a su hija a algo más allá del alcance de la comprensión humana. Escribió sobre cómo cubría el frágil cuerpo de Sara con extraños símbolos, trazados con una mezcla de ceniza y sangre, creyendo que estas marcas imbuirían a la niña con poder, un poder que no podría encontrarse en el mundo ordinario. Susurraba encantamientos en un idioma que parecía ser parte dialecto y parte algo más, palabras que no tenían sentido pero que llevaban un ritmo inquietante, un ritmo que parecía resonar con la misma oscuridad de la hondonada. Para Betty, esto no era locura, era profecía. Los antepasados habían hablado, y ella solo estaba siguiendo sus instrucciones. Sara no estaba rota, estaba elegida, y Betty
Creía con cada onza de su ser que ella era la encargada de desbloquear el futuro de la humanidad a través de la retorcida línea de sangre que había preservado. Pero las otras familias en la hondonada habían llegado a su punto de quiebre. Durante años, habían soportado el asfixiante aislamiento, la pobreza desgastante y las grotescas consecuencias de su propia endogamia. Habían vivido horrores que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar, sus vidas moldeadas por la sombra de la corrupción de sus propios linajes. Habían sido testigos de deformidades, regresión mental y tragedias familiares que las habían marcado por generaciones. Pero lo que ocurría en la cabaña de Betty junto al arroyo había cruzado una línea que incluso ellos no podían ignorar. Esto no era solo un asunto de linajes retorcidos, era algo más oscuro, algo más antinatural. El efecto dominó de las acciones de Betty había ido más allá de lo que incluso estas familias endurecidas y aisladas podían tolerar. Habían visto suficiente sufrimiento, suficiente oscuridad, para durar toda una vida. Pero los rituales, el hablar de recipientes elegidos y linajes, y los crecientes horrores emanando de la cabaña de Betty, amenazaban con deshacer la frágil cordura que habían mantenido durante tanto tiempo. Liderados por Ezequiel, el patriarca más anciano, un hombre cuyo rostro había resistido tanto como la misma tierra, las familias se reunieron una noche de otoño para discutir lo que llamaban el problema Betty. Ezequiel era un hombre que había visto su parte de oscuridad, un hombre que decía haber vivido más vidas de sufrimiento y dolor de las que la mayoría podía imaginar. Pero incluso él entendió que lo que Betty estaba haciendo había ido más allá de la simple disfunción, se había convertido en algo mucho más peligroso. Ezequiel no era ajeno a los caminos retorcidos que los linajes podían seguir, ni era ingenuo acerca del aislamiento que los mantenía unidos. Pero lo que Betty estaba haciendo, en su locura, había cruzado una línea que incluso los más endurecidos de ellos no podían ignorar. Esa noche, mientras las hojas susurraban, al viento frío de otoño, tomaron una decisión tan brutal como final. Le darían a Betty una última oportunidad para salir de la hondonada voluntariamente, para llevarse a su familia rota con ella y eliminar el cáncer purulento en el que se había convertido de su medio. Le ofrecerían una opción, irse o enfrentar las consecuencias. Pero si ella rechazaba su oferta, tomarían cartas en el asunto. La amenaza no fue dicha a la ligera. Era una promesa, una advertencia final. A la mañana siguiente, Ezequiel, cargado con el peso de su decisión, caminó solo hacia la cabaña de Betty. La niebla colgaba densa en el aire, tan espesa que apenas podía ver sus propios pies mientras avanzaba a través de la maleza hacia su puerta. El mundo a su alrededor se sentía amortiguado, como si incluso la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó a la cabaña, su corazón pesado con el conocimiento de lo que tenía que hacer, tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio, pero no hubo respuesta. Era como si la cabaña, al igual que sus habitantes, se hubiera retirado completamente del mundo. Ezequiel esperó, de pie en la niebla, sabiendo que una vez que las palabras salieran de su boca, no habría vuelta atrás. La respuesta de Betty al ultimátum de Ezequiel fue una risa que, según el testimonio posterior de Ezequiel, no era el sonido de alguien que había perdido el control de la realidad. No era una risa hueca y frenética producto de la locura. No, era la risa de alguien que realmente creía tener todo el poder, alguien que se consideraba intocable. Le dijo con escalofriante certeza que su familia estaba protegida por fuerzas más allá de su comprensión, fuerzas que nadie, ni siquiera los hombres de la hondonada, podrían entender o superar. Su voz rezumaba arrogancia mientras hablaba del destino de Sara, afirmando que ya estaba escrito en sangre y luz de estrellas, que nadie podía interferir en el camino trazado ante ellas. Y en sus últimas palabras a Ezequiel, le advirtió que cualquier intento de detenerla traería consecuencias tan severas, tan de largo alcance, que resonarían a través de las generaciones por venir. Para Betty, esto no era solo cuestión de supervivencia. Era un plan cósmico, una misión que ella había sido elegida para cumplir, y nadie,
mucho menos los hombres que se habían reunido para confrontarla, podía alterarlo. Lo que ocurrió a continuación es asunto de disputa, con muchas versiones de la historia, circulando a lo largo de las generaciones. El relato oficial afirma que en la noche del 15 de noviembre de 1909, un incendio consumió la cabaña de Betty mientras ella, Samuel, y la pequeña Sara de 6 años dormían adentro. Se dijo que el fuego había sido causado por una lámpara volcándose, un simple accidente que nadie podría haber predicho. Pero aquellos que conocían la hondonada, y los valientes que se atrevieron a hacer las preguntas correctas, comenzaron a notar inconsistencias. La posición de los cuerpos contaba una historia diferente. Betty, Samuel y Sara fueron encontrados apiñados juntos en el centro de la habitación principal, como si hubieran estado esperando algo, como si supieran que el final estaba cerca, pero no hubieran intentado huir. No había señales de lucha, no había signos de pánico, nada que sugiriera que los había tomado por sorpresa. Era como si hubieran estado esperando un destino que creían inevitable, o quizás incluso deseado. En 1987, el nieto de Ezequiel, poco antes de su muerte, se presentó con una confesión que perseguiría a la hondonada durante décadas. Afirmó que su abuelo, en su lecho de muerte, había confesado la verdad. El fuego no había sido un accidente. No fue un simple error causado por una lámpara descuidada. Los hombres de la hondonada, liderados por Ezequiel, habían tomado una decisión esa noche. Habían decidido que algunos linajes de sangre eran simplemente demasiado corruptos para continuar, demasiado peligrosos para sobrevivir. Habían llegado a la conclusión sombría de que la familia de Betty y la maldición que cargaban representaban una amenaza no solo para la hondonada, sino para el mismo tejido de la humanidad. Sabían el peligro de lo que Betty había creado, el Pontu, monstruoso legado de contaminación genética, los rituales, la oscuridad que ya había reclamado 3 generaciones, y habían tomado el asunto en sus propias manos. Bajo la cobertura de la oscuridad, los hombres de la hondonada rodearon la cabaña de Betty. La incendiaron, manteniéndose de guardia para asegurar que nadie escapara para difundir la mancha del linaje de sangre de Betty. Estaban decididos a asegurar que su maldición muriera con ella, que el veneno que había inyectado en su mundo no fuera transmitido a otras comunidades, a otras familias. Habían tomado una decisión brutal y final, una que mancharía para siempre la memoria de la hondonada. Los hombres observaron, silenciosos y resueltos, mientras el fuego consumía la cabaña. Permanecieron listos, preparados para actuar si alguien intentaba escapar de las llamas, para asegurar que el linaje de Betty y su familia fuera extinguido de una vez por todas. Pero aquí es donde la historia toma su giro final, el más perturbador. Las cenizas de la cabaña guardaban secretos que nadie podría haber predicho. Mientras Betty, Samuel y Sara fueron encontrados entre los restos carbonizados, había un detalle que no podía explicarse. A pesar del infierno que había consumido la cabaña, a pesar del calor y la destrucción abrumadores, los cuerpos de la familia habían quedado intactos de una manera particular. En el centro de la habitación, donde fueron encontrados apiñados, un extraño y tenue símbolo había sido quemado en el suelo, un diseño antiguo y críptico que ninguno de los hombres pudo identificar. Algunos afirmaron que era una marca de protección, otros susurraron que era una advertencia. Nadie lo sabía con certeza, pero los hombres de la hondonada lo habían visto, y muchos juraron que el fuego no había sido el final. El símbolo, como la maldición, nunca sería borrado, y aunque la hondonada creyó que había destruido a la familia, la verdad de lo que ocurrió esa noche, y el terror que traería, estaba lejos de terminar. Las cenizas se asentaron, pero la sombra del legado de Betty seguía presente en la hondonada. Algunos decían que la maldición nunca podría ser completamente extinguida, que el linaje de Betty, Sara y Samuel había dejado su huella en la propia tierra. Las familias que una vez les temieron ahora temían otra cosa, la posibilidad de que al intentar deshacerse del oscuro poder, solo lo hubieran desatado nuevamente en el mundo. 3 días después del incendio, cuando los hombres de la hondonada finalmente reunieron el valor para limpiar las ruinas, descubrieron algo que no debería haber existido.
algo que, por su naturaleza grotesca, parecía desafiar la lógica del mundo que pensaban conocer. Escondida bajo una tabla suelta en lo que había sido el dormitorio de Betty, los hombres encontraron una caja de madera, envejecida pero cuidadosamente oculta. Dentro, descubrieron docenas de muestras meticulosamente preservadas, mechones de Minnesota, cabello, dientes, uñas y otros materiales biológicos, trofeos espantosos de cada miembro de la línea de sangre que se extendía a lo largo de 5 generaciones. Estos trofeos, una colección de los restos más íntimos de la vida misma, hablaban mucho sobre la obsesión de Betty, pero fue lo que se encontraba junto a ellos lo que los heló hasta los huesos. Un gráfico detallado de cría, dibujado con una precisión obsesiva, que no solo trazaba el pasado de la línea de sangre, sino la espantosa visión de Betty para el futuro. El gráfico era un plano frío y calculado de lo que Betty había planeado para los descendientes de Sarah. Con precisión matemática, proyectaba la descendencia futura de Sarah, detallando cómo cada niño sería criado para cumplir lo que Betty llamaba la convergencia definitiva. El plan era espantoso en su claridad, un esfuerzo por moldear la siguiente generación con una precisión que no dejaba espacio para el error humano. Pero no solo la descendencia de Sarah estaba trazada. No, el gráfico iba más allá, más profundo. Rastrea el nombre de Betty en el centro de una extensa red que la conectaba con todos los demás miembros de la familia, con todos los demás miembros. Las conexiones no eran solo genéticas, sugerían que su relación con Samuel había sido solo una pequeña parte de un plan mucho más grande, más sistemático y aterrador. La cría no era una serie de accidentes, ni el resultado de la locura de una mujer. No, era la culminación de una agenda deliberada y metódica, una que se había estado desplegando durante generaciones con Betty en el centro de todo. Los hombres, cuyos nervios ya estaban desgastados por los horrores que habían presenciado, sabían que lo que habían encontrado nunca podría ser compartido. Enterraron la caja, su contenido y el gráfico en una tumba sin marcar fuera de los límites de la hondonada, asegurándose de que no quedara rastro de lo que habían descubierto. Juraron un juramento de nunca hablar de lo que habían visto, de nunca pronunciar una palabra sobre el retorcido legado que había salido a la luz. Pero los juramentos, como los secretos, tienen una forma de sobrevivir mucho después de que las personas que los hicieron se han ido. Y así, los hombres de la hondonada guardaron silencio. Pero el silencio, también, puede convertirse en un recipiente para la oscuridad, y los susurros de lo que fue enterrado esa noche siguieron acosando la tierra, llevados por el viento, enterrados bajo el pesado peso de las montañas. Incluso ahora, en los tranquilos y olvidados rincones de Virginia Occidental, donde las lápidas aún permanecen, los restos de la línea de sangre de Betty se niegan a ser olvidados. El cementerio, donde la historia retorcida de esta familia está grabada en la piedra, sigue susurrando sus oscuros secretos a quien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente imprudente como para escuchar. La línea de sangre, hasta donde se sabe, terminó esa fatídica noche de 1909, pero las preguntas que plantea, las profundidades de la depravación humana que expone, el costo espantoso del aislamiento absoluto, permanecen sin respuesta. Algunas, fronteras, una vez cruzadas nunca se pueden deshacer verdaderamente, y aunque la línea de sangre pudo haber muerto en el fuego, su legado continúa resonando a través de la hondonada, un oscuro recordatorio del precio de la historia olvidada, el poder del secreto y el retorcido poder de la sangre, que se negó a morir.